El libro de Amós, capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el capítulo 8, versículo 3. Voy a leer toda la porción para tener el contexto claro, pero hoy nos estaremos enfocando en los versículos 7 al 9 del capítulo 7 y en los versículos 1 al 3 del capítulo 8. ¿Por qué la separación? Bueno, ya veremos. Dice así la palabra del Señor. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Un tema que siempre trae algo de polémica con respecto a la educación es acerca de cómo evaluar a los estudiantes. Cómo saber que un estudiante realmente ha aprendido. Los exámenes han sido por muchos años la forma de medir ese conocimiento. Sin embargo, aunque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que los exámenes deban completamente eliminarse, la verdad es que hay habilidades o conocimientos que no se pueden probar en una prueba escrita, no se pueden demostrar a través de una prueba escrita. Y mucho menos si lo único que uno está consiguiendo es que la persona se memorice todo para una prueba y después de hecho el examen ya luego lo olvida. Realmente eso no tiene mucho provecho. El punto de lo que digo es, aunque no sea un examen, el punto es que de una forma u otra, el maestro debe asegurarse que el estudiante aprende. Yo sé que muchos, cuando uno está del lado de los alumnos, podría ver como una gran noticia que el profesor dijera: no se preocupen, no hay exámenes, todos tienen 100. Pero ¿qué provecho traería eso a la larga? En último caso, no sería de mucha ayuda. Yo necesito algo que me ayude para saber si he aprobado o no. El capítulo 7 de Amós y los primeros 3 versículos del capítulo 8 tienen 4 visiones. Esas 4 visiones están relacionadas entre sí, las podemos ver como un conjunto. Y ellas son igualmente revelación de Dios, aunque con elementos tanto audibles como visibles. Hay cosas que se le muestran, es decir, que Amós vio
igualmente sigue siendo palabra de Dios. Las dos primeras que estudiamos la semana pasada anunciaban juicio contra Israel. Sin embargo, algo ocurrió cuando nosotros vimos que esas visiones se le mostraron al profeta. Amós vio lo terrible del juicio e intercedió por el pueblo de Israel. Perdona, Señor, cesa ahora. Y el Señor respondió, no será ahora. Pero el fin llegaría, y de hecho llegó para Israel. Dios los evaluó y ellos reprobaron. Y ese es el punto de las visiones tercera y cuarta. Aquí ya no habrá intercesión, simplemente hay anuncio de juicio que les iba a llegar. Pero en medio de la visión tercera y cuarta, vemos este enfrentamiento de este sacerdote Amasías que le dice a Amós que se retire. Este encuentro de forma particular lo estudiaremos la próxima semana, pero nos será muy útil saber de que esto ocurre en medio de estas dos visiones. Sobre todo cuando uno lee al final del versículo 9 que se levantará la espada sobre la casa de Jeroboam. Y es ahí donde ya Amasías dice, suficiente. Alguien tiene que callar a Amós. Ya habló contra el rey. Jeroboam era el rey de esos días. Y eso nos da el contexto para este elemento tanto histórico, pero a la vez relacionado con las visiones que estamos estudiando. Pero es mi deseo que hoy veamos estas sentencias de muerte que se les da a ellos en las visiones tercera y cuarta del libro de Amós, y que nosotros consideremos para nuestras propias vidas qué sería de nosotros si hoy fuéramos examinados por el Señor. Como la semana pasada, voy a dar primero un pequeño panorama general de las visiones 3 y 4, porque aunque las 4 están relacionadas entre sí, la número 3 y la número 4 forman una pareja por sí mismas que también tienen sus propias características. El factor más evidente que distingue a las visiones 3 y 4 es que aquí ya no hay paciencia. Recordemos, por ejemplo, la segunda visión, dice así el versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto, no será eso tampoco, dijo Jehová el Señor. Pero eso no lo vamos a ver en estas visiones. Aquí Amós no intercede, Dios no pospone el castigo, simplemente lo anuncia porque será. Pero aparte de obviamente ese gran elemento distintivo, también la interacción cambia un poco. En las dos primeras visiones, Dios le muestra algo a Amós. Amós intercede y Dios responde. Pero en las visiones 3 y 4, Dios muestra algo y luego leemos que Dios pregunta al profeta antes de que Amós diga algo. Y Amós es ahora quien contesta la pregunta del Señor y luego Dios da el sentido de la visión. Esto es lo que significa lo que le he mostrado. Ese patrón cambia ligeramente y lo vemos por esa pregunta. ¿Qué ves, Amós? Dios le está mostrando algo a su profeta. Y precisamente es el otro aspecto que también las distingue. Las dos primeras mostraron juicios literales, es decir, las langostas eran castigos que vendrían, era una plaga realmente. Y el fuego también, lo que Amós vio era el pueblo siendo consumido por el fuego. No había algo simbólico detrás. Eso cambia con las visiones 3 y 4. La plomada tiene un propósito, como lo tiene también el canastillo de verano. Ya lo veremos. Obviamente no era que el pueblo iba a ser castigado con un canastillo de fruta de verano. ¿Qué castigo era ese? Ven, hay algo que se está anunciando, eso cambia. En la segunda visión claramente el fuego es un elemento de juicio. Pero ¿dónde está el juicio al ver un canastillo con fruta de verano? O al ver una plomada. Eso es lo que estaremos estudiando. ¿Qué significa cada una de ellas? Es nuestra tarea. Entonces vamos a empezar con la tercera visión.
Dice así el versículo 7. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Esta revelación entonces inicia con una teofanía, es decir, una aparición visible de Dios. Amós está viendo una apariencia de Dios que está sentada sobre un muro. Es un aspecto visible de Dios. Él dice, el Señor estaba sobre un muro. No se nos dice el tamaño del muro. Tampoco vemos que se centre mucho la profecía en sí misma de que Dios estuviera de forma visible sentada sobre el muro, pero es lo que Dios le está mostrando al profeta, que él estaba sentado sobre el muro con un propósito. Él iba a ejecutar una acción estando ahí sentado. No obstante, antes de saltar al hecho de qué hacía el Señor sentado sobre el muro, hay un aspecto en la traducción que debemos considerar. Y lo traigo porque, consultando, como verán, varias Biblias de estudio y comentarios, me sorprendió la cantidad de comentaristas que hacían la observación. Y entonces, como es nuestro deseo que ustedes estudien la palabra del Señor, entiendo que quizás algunos se vayan a encontrar también con estas notas al respecto, y considero entonces importante que desde el púlpito sea tratado. Porque en algunos casos, en lugar de leer que era un muro hecho a plomo, en algunos casos se leerá que era un muro hecho de plomo o un muro de metal, un muro de hojalata. Sin duda, uno de los aspectos más llamativos de Amós, para quienes están un poco más familiarizados con el contenido de este libro, es precisamente esta plomada de albañil. Y si usted no sabe lo que es una plomada, la plomada de albañil que aquí se nos está diciendo, pues es un instrumento muy útil que sobrevive hasta el día de hoy. Una cuerda con un extremo metálico, usualmente como una forma piramidal, triangular. Eso es muy sencillo, pero sumamente útil. Tuve un tío que se dedicaba a la construcción. Obviamente yo no entendía muy bien qué era lo que él estaba haciendo con la plomada en ese entonces. Para mí era un trompo difícil de utilizar. Era también como el nivel. Parecía una regla, pero yo lo que me entretenía era con las burbujitas. Pero esos dos instrumentos, qué útiles para saber si algo estaba verdaderamente recto o perpendicular. Entonces vemos que además la plomada es bastante antigua. Desde mucho antes ya se utilizaba con ese mismo fin. Usted deja caer el metal y la cuerda le indicará a usted, ¿esa pared está recta o está inclinada? Sin embargo, en mis estudios vino a ser una sorpresa la sugerencia de varios comentaristas que no estábamos ante una plomada de albañil, aunque uno está leyendo aquí que era una plomada de albañil lo que el Señor estaba sosteniendo, sino que algunos dicen que lo que sostenía en sí mismo era simplemente un trozo de metal, no en sí mismo la plomada, la cuerda con su fin metálico. Antes de decirles por cuál camino me he decidido, les voy a presentar las razones que presentan en cada caso. A favor del entendimiento de la plomada como el instrumento de albañilería, es decir, como lo tenemos acá, contamos con el respaldo de muchas traducciones, y realmente en español la vasta mayoría de traducciones y versiones que consulté así lo tienen traducido. Estaba el Señor sobre un muro hecho a plomo, o estaba el Señor sobre un muro construido utilizando una plomada. Hay algunas versiones que no son en sí mismas traducciones, sino que utilizan otras técnicas, ¿verdad?, para presentar el sentido del pasaje. Y entonces hay algunas que incluso añaden esto: estaba el Señor sentado sobre un muro para comprobar si la pared estaba recta. O sea, esa frase, si la pared estaba recta, claramente no está en el original, pero lo menciono porque quiere decir que así entendieron los que trabajaron, que no solamente estábamos ante el instrumento, sino que con ese fin estaba el Señor sentado sobre el muro. Para mí, eso sería razón suficiente para no considerar otra alternativa. Pero la cuarta visión, y ya la estudiaremos en detalle, resulta que sí tiene un aspecto de un juego de palabras que hay que destacar. Entonces, dado que la visión número 3 y la visión número 4 son una pareja entre sí,
hay que por lo menos dar el beneficio de la duda si ese paralelismo entre ellas también abarca el juego de palabras. Es decir, si la visión 4 tiene un juego de palabras, muy probablemente deberíamos encontrar un juego de palabras también en la visión número 3. Así como la visión primera mostraba un castigo literal y la segunda también mostraba un castigo literal. Entonces, por esa razón dije yo, bueno, escuchemos con un poco más de atención los que tienen que sugerir otra posibilidad. ¿Qué elemento también añade esa posibilidad de que no sea la plomada de albañil? Que la palabra que se utiliza aquí es muy extraña. De hecho, solamente se utiliza aquí en Amós. Hay otras hay otras palabras en hebreo para referirse a un cordel o al instrumento de la plomada. Usualmente en Reina Valera leeremos esa expresión, que se extendió un cordel. Pero más que eso, a favor del instrumento de un albañil, hay que decir que Amós no es el único en utilizar esta imagen. Por ejemplo, Zacarías, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente: Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Entonces, Amós no es el único profeta en que utiliza este mismo instrumento para dar el mensaje del Señor. O, mejor dicho, Amós no fue el único profeta que recibió revelación de Dios para llevar ese mensaje al pueblo. Pero, como les digo, hay quienes prefieren traducir esto como que el Señor sostenía algo en su mano. La mayoría sugiere un metal, aunque hay unos pocos que sugieren que también pudo haber sido una piedra y que entonces estamos ante un muro de piedra. Sin embargo, como les decía, de todas las versiones y traducciones que consulté en español, solo encontré un ejemplo, que es de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Ellos lo ponen así: esto fue lo que me mostró. Dios estaba de pie junto a una pared de hojalata y sostenía en la mano un pedazo de hojalata. Le concedo a ellos que traen esta postura de que la cuarta visión tiene un juego de palabras. Entonces, ¿dónde está el juego que habría que hacerle la correspondencia para que ellos digan que no es el instrumento, sino el material? Resulta que, como les decía, la palabra que se utiliza para plomada es muy extraña o escasa. Solamente la tenemos aquí en el caso de la Biblia, en el libro de Amós. Entonces hay algunos que dicen que esa palabra es de origen acadio. ¿Quiénes son los acadios? Bueno, fueron, por decirlo así, antecesores de los asirios. ¿Quiénes conquistaron a las tribus del norte? ¿Cuál imperio conquistó a Israel? El imperio asirio. Entonces ellos dicen, al usar esa palabra de origen asirio, el Señor les estaba dando una pista de quiénes los iban a conquistar. Suena muy convincente. Hay otros que dicen, el juego que podría ir por el origen de esa palabra, además es que, haciendo una pequeña variante, dicen, esa palabra sonaría también a una palabra en hebreo muy similar, pero que se traduciría como gemido. Una pequeña clase de español. ¿Se acuerdan de los parónimos? Uno puede, bueno, y sobre todo nosotros que no pronunciamos la Z de cierta forma, un caso muy típico era casa, ¿verdad? Está la casa donde uno vive y está casa de salir a cazar, ¿verdad? Está la palabra tubo, que se puede referir a un tubo para llevar el agua, ¿verdad? O el verbo. Entonces, lo que dicen es, está ese juego. Cuando el Señor dice, voy a poner plomada en mi pueblo, está diciendo, voy a poner gemido. Suena similar, suena parecido. ¿Y qué ahí es donde está el juego? Ahora bien, hermanos, yo no soy experto en hebreo, no soy ni siquiera principiante, mucho menos en acadio o asirio. Pero según lo que he podido estudiar y rogando al Señor, les cuento todo esto porque, como les digo, entiendo que pastoralmente, dado que fue tan frecuente ver este comentario,
es posible que si alguno de ustedes va a estudiarlo, se encuentren con esta otra postura. Pero yo no creo que sea necesario sacrificar la vasta mayoría de traducciones que nos dicen que lo que el Señor tenía era una plomada de albañil y a la vez retener el juego de palabras. Creo que podemos tener ambas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente al utilizar el Señor esa palabra menos común para referirse a la plomada, ahí a la vez les estaba dando la pista de que quien los conquistaría vendría de estas regiones del imperio asirio. Pero realmente este material que se sugiere aquí de hojalata o de estaño, realmente ese era un material muy escaso en Israel, solo había un depósito. Por lo tanto, de ellos tener abastecimiento tenían que importarlo. Yo creo más que estamos simplemente hablando del instrumento de medición, pero que al utilizar una palabra menos común, el Señor le está dando un doble juego a la revelación. Yo los voy a medir a ustedes, pero además, esa palabra que utilicé particularmente les tiene que decir algo. ¿De dónde vendrá su conquistador? Pero creo que hay más que simplemente el juego. Creo que hay un propósito en que el Señor utilice una plomada y que Él estuviera sentado precisamente en un muro en el centro de la ciudad y que ahí dejara caer el metal y que la cuerda entonces iba a dar el dictado. ¿Y qué salió como resultado? ¿Qué es lo que significa lo que el Señor utilizó? Bueno, le preguntamos, Amós, ¿qué ves? Versículo 8. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dios viene y mide a su pueblo, justo en el centro, deja caer el metal y la cuerda revela que se apartaron de la justicia, que lo han torcido el camino de Dios, que la pared está inclinada y no tiene remedio. Una pared así de torcida solamente tiene un fin: ser botada y hacerse de nuevo. No sirve. No hay nada que se pueda hacer. Y quienes trabajan en construcción lo saben mejor. O se la juega o la bota. Pero el Señor no obra de esa manera. Si no está recta, no sirve. Se desecha. Y esa fue la sentencia. Como dice el comentarista Gary Smith, la plomada de Dios expone el verdadero estado de su pueblo. Prueba su plomada para ver si es hora de derribar la pared. Aunque la visión parece que no se desarrolla, el contexto implica que Dios está probando el carácter moral y la fidelidad de su pueblo. Esta visión explica por qué el juicio de Dios vendrá. Moralmente torcidos. Su fidelidad torcida. Ellos no servían solamente a Dios. Recuerdan que ya vimos la acusación de darse a los ídolos. Ellos no eran justos y rectos. ¿Cuántas veces hemos leído? Ustedes echaron por tierra el juicio. Ustedes lo han torcido, han favorecido al rico, al poderoso. Ahora, en sí mismo no hay que asignar un sentido a la plomada, tampoco tenemos que llevar la visión hasta ese punto, pero si tuviéramos que escoger un candidato, como Calvino, yo diría que esta plomada es la ley de Dios. Él dice, la plomada es la ley de Dios, pues ella le describió a su pueblo un orden regular de las cosas que pudiese servir como una plomada, ya que todas las cosas fueron dirigidas de acuerdo con la mejor regla. ¿Y qué mejor regla que la ley de Dios? Pero él mismo admite, no estoy dispuesto a llevarlo hasta ese punto. Pero si tuviéramos que pensar, ¿y qué es la plomada? ¿Contra qué otra cosa va a medir Dios sino contra lo que Él ha revelado? Sin duda, el veredicto es, ustedes no han hecho mi voluntad. Lo que Dios ya les ha dicho a través de los profetas, lo que Dios ya les ha dado por escrito. Contra eso los iba a medir, contra eso iba a ser la sentencia. Notemos además que no hay espacio para la intercesión.
Dios le da una oportunidad a Amós para responder. ¿Qué ves, Amós? Y Amós dice, veo una plomada. Pero el profeta no añade más, porque él mismo está esperando que Dios le dé el significado de la visión. Pero una vez lo tiene, Amós guarda silencio. ¿Por qué? De nuevo, no se nos dice, pero no sería difícil llegar a la conclusión que Amós mismo en la visión ve la plomada y dice, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya intercedí por ellos. El Señor fue paciente y compasivo. Pero el veredicto es tan claro. La plomada viene a ser como ese tercero. Usted puede imaginarse a dos en la construcción. ¿Cómo ves la pared? No, creo que se ve bien. El otro le dice, no estoy tan seguro. Viene la plomada y saca toda duda. Que por más años de experiencia que alguien tenga, la plomada no miente. Usted no puede confiarse de su visión. Pero el Señor con toda claridad le revela al profeta, es que vea a este pueblo. La maldad había llegado a su colmo. La sentencia entonces es dictada, versículo 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Esta referencia a Isaac que leemos aquí, aunque es poco común que a Isaac se le mencione, tiene también mucho sentido. Cuando usted lee Génesis 26, va a leer de que hubo una ciudad que Isaac le puso nombre, que es Berseba. ¿Y qué había ocurrido en Berseba? Bueno, en Berseba ellos habían levantado santuarios y altares para adorar a Dios. De hecho, ya en el mismo libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 5, el Señor les ha anunciado que Berseba no será más. Dice así, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Como en su momento les expuse, ya Berseba ni siquiera se menciona. Es como dando a entender que ya Berseba había incluso caído, iba a ser la primera en caer. Entonces los lugares altos de Isaac serán destruidos. Claramente el pueblo quería de alguna manera justificar lo que estaban haciendo. ¿Por qué están haciendo esto en Berseba? Es que Berseba es la ciudad de nuestro padre Isaac. Él la llamó. Lo mismo con Betel, lo mismo con Gilgal. Era común que ellos buscaran algún evento histórico, alguna asociación con los patriarcas o con líderes de la antigüedad para justificar por qué levantaban altares ahí. En el caso de Gilgal fue donde el pueblo se circuncidó bajo el mandato de Josué. En el caso de Betel, pues también sabemos que fue nombrada así por Jacob, ¿verdad? Cuando dijo, este lugar es casa de Dios. Años más adelante, cuando Oseas va a predicar también en el norte, sabemos que en todos estos lugares ellos habían levantado muchísimos altares, ¿pero para qué? Dice Oseas 8:11, multiplicó Efraín altares para pecar. Altares para pecar. Y lo mismo leemos en Oseas 10:1. Ellos trataron de justificar todos estos altares y santuarios que levantaron, pero en última instancia todo eso fue un pretexto para pecar más contra Dios. Había, claro, una razón piadosa para justificar todo eso. No, es que ahí fue nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob, ahí fue donde Josué tal cosa. Pero realmente no estaban adorando solamente a Dios. En todos esos altares multiplicaron también sus ídolos, como también Oseas los acusará. Todo esto era falsa pretensión. Pero cualesquiera fueran sus altares, cualesquiera fueran sus santuarios, y donde quiera que estos estuvieran, que nos dice la sentencia del versículo 9, serán asolados, derribados, destruidos. Nada iba a quedar. Esto es algo también que hay que notar en el libro de Amós. Cómo todo tipo de edificio es citado. En el capítulo 4,
Al inicio les habla de que Él va a quitar la casa de verano y la casa de invierno. En otras partes que hemos estado estudiando estas semanas les ha dicho que la casa mayor y la casa menor, que también los palacios. Y ahora nos dice aquí que los lugares altos y los santuarios, nada estaba exento, todo iba a caer, todo estaba torcido. Particularmente esta sentencia anuncia algo que ocurriría mucho antes de toda la caída final. Es decir, Israel va a caer, eso es un hecho. Pero antes de esa caída, nos dice el versículo 9 que el Señor va a levantar espada sobre la casa de Jeroboam. Y de hecho, eso fue así. Si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 15, ahí leemos el cumplimiento de esta profecía. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, ¿verdad? Ya hemos leído el final del capítulo 14 que nos dice cuán grande, cuán extenso fue el reinado de Jeroboam. Pero vean lo que leemos ya en el capítulo 15, versículo 8. Leemos esto. En el año 38 de Azarías, que es también Usías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Recuerden, Jeroboam 41 años, pero su hijo 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Traeré espada a la casa de Jeroboam, y el Señor trajo la espada. Ahora, si usted lee atentamente el segundo libro de Reyes, sabrá que esta caída de Jeroboam y de su descendencia se dijo incluso mucho antes, y no solamente por Amós. Si nos devolvemos unas páginas atrás al segundo libro de Reyes también, pero en el capítulo 10 leemos lo siguiente. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 28. Jeroboam es descendiente de este hombre que vamos a leer aquí, de Jehú. Y dice así: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Este culto fue el que trajo a Acab, ¿verdad? Dice el versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y si vamos de nuevo al capítulo 15, en el versículo 12 leemos esto. Y esta fue la palabra que Jehová había hablado a Jehú diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y nos dice, y fue así. Y fue así porque así lo dijo el Señor. Amós entonces, en un sentido, no estaba llegando con algo diferente a lo que ya había anunciado, ¿verdad?, el Señor. Traeré espada sobre la casa de Jeroboam. Como les digo, todo esto es antesala para lo que veremos la próxima semana. Amós, vete a tu casa, vete a Judá a comer tu pan. Pero Amós estaba siendo fiel a lo que el Señor ya le había dicho a Jeroboam, a Jehú propiamente: tus hijos hasta la 4ª generación. Jeroboam ya era el tercero. Él tenía que saber que con su hijo acabaría su poder en el trono de Israel. Pero hay formas de terminar, ¿verdad? Hay formas de terminar. Una cosa es que
se hubiera sentado su hijo, su cuarta generación, en el trono y simplemente dejaban el poder. Pero ¿cómo lo perdió? Por una conspiración. ¿Y por qué? Porque ni Jehú, ni Jeroboam, ni su hijo Zacarías hicieron lo recto delante del Señor. De hecho, ni tampoco Acab. De hecho, ningún rey de Israel. Todos ellos, por decirlo así, si uno les ponía una plomada, dieron el mismo resultado. Se apartaron. Se apartaron. Y cometieron los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey de Israel. Dios les envió profetas constantemente a todos estos reyes y al pueblo para que se arrepintieran, para que buscaran al Señor, pero ninguno de ellos lo hizo. Podemos entender entonces cuán paciente, cuán compasivo fue Jehová y por qué razón ya no hay más súplica en esta tercera visión. La cuarta visión viene a reforzar lo que hemos visto en esta tercera. Saltamos hasta el capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Así me ha mostrado Jehová, el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. En esta cuarta y última visión de este grupo, ahora al profeta se le muestra un canastillo. También sobreviven hasta el día de hoy este tipo de canastillos, hechos de mimbre, utilizados para recoger frutos. Podemos pensar en las famosas cajuelas para recoger café, aunque yo no sé si esas las hacen de mimbre, pero bueno, todavía hay cosas que se hacen de mimbre. El punto es, existen todavía hasta el día de hoy y no es difícil imaginarse lo que se utilizaba. Ese cesto, ¿para qué? Para ir y recolectar el fruto maduro. Notemos que ni siquiera se nos dice cuál fruta. Es una palabra genérica para describir el tipo de fruto que crecía en esa época. Podían ser igualmente higos u olivos. No es tan relevante cuál era la fruta, el hecho es que ese era el momento de recogerla y estaba en el canasto. ¿Pero qué significa ese canastillo? Como les decía, en la cuarta visión es innegable que sí hay un juego de palabras. De hecho, para quienes tienen Reina Valera, verán que habrá o una letra o un numerito encima, ¿verdad?, de la palabra verano. Y luego, si leen el versículo 2, verán que hay una sobre la palabra fin. Y si van hacia el pie de página, leerán que en el primer caso, esa expresión fruta de verano, que en realidad es una sola palabra en el hebreo, transliterada, es decir, si la escribiéramos con nuestras letras, sería como escribir kayitz. Y la palabra fin como haketz. Entonces, sin saber hebreo, sin saber cómo se pronuncia, pero por lo menos viendo la escritura, vemos que son parecidas, ¿verdad? Es porque aquí de nuevo estamos con otro parónimo. Cuando el Señor le está diciendo, Amós, ¿qué ves? Un canastillo de fruta de verano. Ah, ha llegado el fin. Ah, ahí está el juego. Fruta, fin. Sonaban similar. Eso es un parónimo. Suena parecido, pero se escribe diferente. Obviamente en español se pierde, ¿verdad?, por completo. Pero, como les digo, en su momento, cuando el Señor le reveló esto a Amós, fue evidente que había un juego. Y los traductores de las Escrituras también lo tienen muy claro. De hecho, Calvino, que no se refiere a ningún juego de palabras en la tercera visión, en esta cuarta también hace la observación. Él dice, hay una similitud en las palabras hebreas que no puede expresarse ni en griego ni en latín o en español para nuestros fines. Kit significa fruta de verano y kots significa fin. Y eso es todo lo que él dice, pero hace la observación. Es importante saber de que el Señor estaba haciendo ese juego. Pero, al igual que la tercera visión, uno debe preguntarse, ¿hay algo más que los parónimos? ¿Hay algo más que este juego de palabras que el Señor le está mostrando aquí al profeta? Bueno, Dios lo confirma. Veamos qué nos dice el segundo versículo. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré
más. El primer sentido es sí. Si la expresión le suena como a fin, Amós, es porque viene el fin. Ya se acabó. No toleraré más a este pueblo. Es la misma palabra que también utilizó en la tercera visión. Este tolerar, de hecho, es una palabra que también nos es familiar, porque es la que se utiliza para la palabra Pascua, cuando Dios pasa por alto. Pero aquí le está diciendo a Amós, ya no voy a pasar por alto. Ya no. No hay Pascua para este pueblo. Podríamos decirlo de esa manera. Ya no hay oportunidad. Viene el fin. No los toleraré más. No hay intercesión, solo la expectativa del juicio. Ellos serían recolectados y llevados a una nación extranjera. Y vean que es todo el pueblo. Hay algunos que toman la tercera visión como una denuncia contra la clase alta, porque es contra la casa de Jeroboam. Vea, eso fue para los nobles, para la realeza. Yo no creo que esté enfocada solamente en la realeza. Y la cuarta visión lo confirma. Todo Israel será llevado. El fin viene es para todos, no solamente para la casa de Jeroboam. Y para aclarar, el Señor da la sentencia. Amós, esta es la sentencia. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. La tercera visión que nos dice que los santuarios y los lugares altos serán destruidos. Y la cuarta, que los cantores de esos templos, de esos lugares, en vez de cantar, estarán gimiendo. Ya no había espacio para los cantos alegres, ya no había espacio para cantos de gozo que reflejaran su falsa expectativa, pero la expectativa al fin y al cabo que ellos tenían de que estaban bien con Dios. Ya no más cantos. Lo que vendría era el momento para estar gimiendo, gimiendo por el castigo que les vendría, gimiendo por los muertos. Al punto que simplemente serían echados y después de eso lo que hay es una interjección que dice silencio. En todo lugar los echarán, silencio. Es otra forma que podríamos leerlo también. Ya nada más, se acabó todo. Era como leíamos en la profecía del capítulo 6, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Por todos lados cuerpos muertos, por todos lados casas, palacios, templos, santuarios, todo caído, destruido. A ese nivel llegaría. No serían completamente aniquilados, pero sí grandemente reducidos. Este elemento de silencio también nos recuerda lo que pasa en esa profecía que vimos en el capítulo 6. Recuerdan que llegaba el pariente y preguntaba, ¿queda alguien con vida? Y alguien iba a responder, ¿verdad? Que sí estaba con vida, hay alguien contigo, pero después que le respondía el pariente, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Silencio por todas partes, silencio por las muertes y silencio porque tenían temor de que tan solo decir el nombre del Señor significara más castigo para ellos. Los que querían callar a los profetas, ahora guardarían silencio. Y vean que eso ya Amós lo anticipa desde el capítulo 2. Vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Querían silencio. El silencio les llegó de la forma más clara posible, con la muerte, porque los muertos no hablan. Llegó el fin de las fiestas, de las comilonas, de su fachada religiosa, de las injusticias, de la falta de compasión. Ellos abominaron a los que hablaban lo recto. Dios viene y los mide y les dice, ustedes no son rectos, ustedes son los que son abominables. Son ustedes a los que yo desecho. Sus cantos,
sus salmodias, nada de eso lo quiero. Sus sacrificios no los quiero. En resumen, la tercera y la cuarta visión confirma el mensaje que ha sido todo el libro de Amós. El Señor diciéndole a este desviado pueblo de Israel: ustedes no están bien, ustedes se han apartado y yo los voy a castigar. Pero ellos, como si no se les hubiera dicho nada más. Hoy las visiones de la plomada y del canastillo de fruta de verano son también para nosotros. No debemos pensar de que estas imágenes fueron solamente para el reino del norte. ¿Por qué? Porque consideremos la plomada en primer lugar. ¿Cuál sería el resultado si Dios también dejara caer la plomada para medirme a mí? ¿Cómo saldría usted si fuera examinado ante la ley de Dios? ¿Saldría bien? ¿Aprobaría? ¿O Dios tendría que decir, tiene que ser derribado? ¿Ha andado usted rectamente delante de Dios sin apartarse ni a derecha ni a izquierda? Muchos están como aquel joven rico que llegó a Jesús preguntando qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Él sabía que no la tenía, pero él pensaba que estaba mucho mejor de lo que se había imaginado. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y con qué lo confronta el Señor? Con los mandamientos. ¿La ley la has guardado? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué respuesta más atrevida? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esa es la respuesta de muchos. Creen que han obedecido a Dios lo suficiente. Ahora, yo creo que muchos no llegarían a decir como este joven: lo he guardado desde mi juventud, pero dirán, lo he guardado lo mejor que he podido. Dios debería estar complacido con la obediencia que he mostrado a lo que yo sé que es lo bueno. Pero hay un problema. Casi no es suficiente. Casi recto no es recto. De nuevo, la plomada no miente. Si está desviado, está desviado. Si está inclinado, la plomada lo muestra. Basta una sola infracción, como nos dice Santiago, para hacernos culpables de toda la ley. Ahora, la verdad es que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios muchas veces. Y todavía tenemos el atrevimiento de pensar de que en el día del juicio final saldremos bien librados. Ninguno de nosotros jamás marcará una perpendicular perfecta. Y sin embargo, perfección es lo que Dios demanda. Dice el Salmo 14:3, muy conocido porque Pablo lo cita en Romanos: todos se desviaron. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No es que nos desviamos en algún momento de nuestra vida. Es que nacemos ya desviados. Ya nacemos corruptos por el pecado. Ya el pecado es parte de nosotros. Podría preguntar mucho más, pero hoy tenemos cena del Señor y cada uno tendrá que examinarse a lo que nos llama justamente su palabra. Pero si somos honestos, a nosotros se nos tendría que decir lo que Dios le dijo a Belsasar: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. O como en la visión de acá: he puesto la plomada, está inclinado, bótelo. No sirve. O consideremos el canastillo. Usualmente uno vería un canastillo con fruta madura como algo bueno. ¿Quién hubiera pensado que este canastillo estaba anunciando algo terrible? Muchos hubieran pensado: esta es la prosperidad, esta es la cosecha, esto es lo que el Señor nos ha dado. Fruta abundante, vea cómo está ese canastillo que rebosa. Viene el fin.
Ustedes lo que están es listos para ser cosechados, sí, para agarrar y ser tirados al lago de fuego. Ustedes están listos para que venga el juicio. Ya maduraron lo suficiente, ya su maldad ha llegado al colmo. Este es el tiempo para dejar las vanidades y en cambio suplicar por misericordia, porque sepa usted, hermano, o sepa usted, amigo, nosotros no podemos burlar a Dios. El juicio está cerca. Eso es lo que el canastillo decía. Y es que ya la fruta está madura, ya se cortó, ya se puso en el canastillo. Ya el fin llegó. Y cuando ese día venga, ya no habrá más cantos. No se deje engañar por el mundo. La alegría que le ofrece es temporal, pero después vendrá el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Deje de prestar su oído a los cantos seductores de la tentación que le dicen, no se preocupe, coma, beba, el juicio no será hoy. Y así día tras día, coma, beba, el juicio no será hoy. Y un día el juicio sí será. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? No, nosotros ninguna. Porque ninguno de nosotros ha vivido a lo que Dios demanda. Pero hubo uno, Jesús, que sí. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús no quebrantó ni uno solo de los mandamientos de Dios. De él se puede decir que es el varón perfecto, el varón aprobado por Dios. De este Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es el único del que se puede decir que Dios deja caer la plomada y lo que vemos es una línea perfecta. Ni derecha ni izquierda. Y sin embargo, este hombre que vivió una vida perfecta fue sentenciado como si hubiera sido un ladrón y un criminal. Fue abofeteado, fue crucificado junto con ladrones y criminales. Prefirieron a Barrabás en lugar de uno del que no se le podía hallar ni una sola falta. ¿Por qué fue esto así? Para salvar a su pueblo de sus pecados. En el día final, ni se le ocurra presentarse con una justicia aparte de la justicia de Cristo. Porque la única que cuenta es la de este varón perfecto. Y por la fe en él, la justicia de Jesús puede ser su justicia. La semana pasada yo llamé a la compasión y llamé también al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los pastores, pero en general todo creyente debe tener esta misma carga. Por un lado, la carga del juicio que viene para los pecadores impenitentes, pero por otro lado, la severidad de Dios que no debemos dejar de anunciar. Debemos mostrar compasión, pero también tenemos que ser firmes con la verdad. La compasión y la firmeza, la misericordia y la verdad, la salvación y el juicio no son polos opuestos. Es el resultado de la predicación del Evangelio. Olor, fragancia de vida para los que creen y olor de muerte para los que la desechan. Usted está escuchando hoy una vez más de que hay uno que sí le puede presentar recto delante de Dios. Es Jesús. Rechácelo y sufra las consecuencias. O abrácelo con la fe y tenga confianza de que en el día final será librado. Pero al ver estas 4 visiones en conjunto, este es el deber que todo siervo del Señor tiene, como dijo un comentarista. O que todos los maestros en la iglesia aprendan a vestirse de estos dos sentimientos, a estar vehementemente indignados cada vez que vean profanada la adoración de Dios, a arder con celo por Dios y a mostrar aquella severidad que se podía ver en todos los profetas cada vez que decae el debido orden. Pero a la vez, simpatizar con los hombres miserables a quienes ven dirigirse precipitadamente a la destrucción y a lamentar su locura y a interponerse con Dios
o interponerse delante de Dios por ellos. De tal manera que su compasión no les haga perezosos o indiferentes como para llegar a ser indulgentes o permisivos con los pecados de los hombres. Cada semana aquí se les anuncia: crean en el Evangelio, crean en Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no somos indiferentes al pecado. El pecado tiene consecuencias. Hay una gran compasión al ver las almas que semana tras semana rechazan ese llamado. Pero a la vez yo no puedo rehuir de anunciar la severidad de Dios y decir que Dios sigue siendo justo y bueno en todo lo que Él hace. Es un ruego para que ustedes sean convertidos. El Dios Santo no puede ser burlado. Nosotros nos acercamos a un Dios que es paciente y compasivo, pero es también un Dios que es descrito como fuego consumidor. Si somos del Señor, su palabra predicada viene cada semana para decirnos: hey, te estás desviando, te estás apartando, eso no es lo que dice el Señor, vuelve por la senda, este es el camino que nos ha trazado. ¿Por qué? Porque para el Hijo de Dios no es solamente el hecho de saberse justificado por el Señor, sino que ahora también es su anhelo vivir una vida recta para el Señor. En esta vida nosotros nunca tendremos un 100 en nuestra obediencia, pero descansamos en el hecho de que Dios nos ve como si tuviéramos el 100 por la gracia y la justicia de Jesús. Pero pretenda usted presentarse ante Dios sin esta justicia, y no importa cuánto usted se esfuerce, siempre tendrá un 0. Crea en Jesús, arrepiéntase de sus pecados y sea salvo del juicio que viene. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que hoy una vez más nos viene a amonestar. Que entendamos, Señor, que lo que le ocurrió al norte será también nuestro fin si somos obstinados, si somos tercos en no atender a tu palabra. Pero que también haya un consuelo para todos aquellos que podemos decir que ya no tememos el día final como un día de juicio. Porque vemos no solamente que hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación, sino que vemos fruto en nuestra vida de esa salvación. De que sea nuestro anhelo y auxiliados por el Espíritu Santo, conducirnos cada día según la senda que nos traza tu palabra. No para ganar ningún mérito, sino como la respuesta agradecida a la salvación tan grande que nos das en Jesús, ese varón perfecto. En Él oramos a ti. Amén.